abandonamos la idea de fugarnos hasta que llegó en diciembre de 2006 y revivimos la idea de fugarnos a raíz de que un niño guerrillero se sentó y se quedó dormido. Y ahí empezamos nuevamente la preparación de la sexta fuga para ella, la segunda para Luis Eladio y la segunda preparación mía y pues la primera fuga que tuvo éxito. El día de hoy nos encontramos con John Frank Pinchao, ex policía y ahora candidato al Senado por el Partido Oxígeno. Candidato, gracias por acompañarnos en quienique.com. No, Sandra, gracias a usted. Muy amable por la invitación. Por supuesto, todos conocemos la historia de su vida, una historia bastante difícil. Usted fue secuestrado por las FARC y mi pregunta, quisiera iniciar por eso. ¿Por qué tomó la decisión de dar este salto a la política y ahora buscar una curul en el Congreso? Durante el secuestro conocí personas pues, vinculadas a la política con las cuales compartí el secuestro, como fue Ingrid Betancourt, Luis Eladio Pérez, Consuelo González de Perdomo, Jorge Eduardo Hechen, entre otros. Y por supuesto, pues Alan Jara también. Entonces me hicieron ver que desde algunas posiciones se podía trabajar más ampliamente por el bienestar de los colombianos. Entonces que me surgió como la espinita en ese momento y hablamos con Alan de muchos temas y nos daba clases de política, de geopolítica, de cosas así que le hacían abrir como un espectro más grande a uno de lo que podía hacer como policía. Buscando, digamos, esa inclusión dentro del Congreso y cuáles serían sus banderas con las cuales le gustaría llegar al Congreso, cuáles serían, digamos, esos proyectos de ley que usted llegaría a impulsar. Claro que sí. Bueno, este no es un proyecto personal, es un proyecto de partido. Estoy vinculado al Partido Oxígeno de Ingrid Betancourt, más conocido como el Partido de Ingrid Betancourt. Es un equipo, le llamamos la selección antipetro. Es un proyecto, como les decía, de partido, no es algo personal de cada uno, sino es en conjunto todo, es un conjunto de ideas de todos. Tres banderas principales son el Estatuto Anticorrupción, la Ley de Víctimas y la Ley del Agua. Sin embargo, eso no riñe con los proyectos que tenga cada uno de los candidatos, aparte de esos tres proyectos bandera. Hablando del acuerdo de paz, porque por supuesto usted fue una de las víctimas de las FARC y también hace o hizo parte de la Policía Nacional. ¿Cómo ve el acuerdo de paz? ¿Cree que sí se ha logrado reparar a las víctimas? ¿Cómo ha visto el avance también de ese acuerdo? Las banderas del acuerdo de paz fue justicia, verdad y reparación y no repetición. Y ninguna de estas se ha dado. No ha existido la verdad, no ha existido el perdón. De hecho, un exguerrillero cuando le preguntaron que si iba a pedir perdón, dijo quizás, 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 como o sea, algo ofendiendo a las víctimas. Reparación. eh, la reparación no existe porque ellos hicieron un inventario donde dijeron que tenían dos escobas, tres escobas y un trapero, que eran los bienes que ellos tenían para reparar a las víctimas. Y la no repetición, pues vemos que incluso firmantes de este acuerdo de paz volvieron a tomar las armas. Incluso uno que estaba con nosotros, Gafas, alias Gafas, hoy en día salió pues, hace unos meses en las noticias amenazando a una concejal y prohibiéndole que volviera al territorio o si no la volvía a secuestrar. En esa misma línea y también abordando el mismo tema, candidato, ¿cómo ha visto el proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro? Este ha sido, digamos, una de sus banderas de su gobierno, pero ha sido también de las más criticadas. ¿Cómo lo ve usted también desde su papel en la policía? Eso es como un desastre total. Incluso ayer fuimos testigos del asesinato de dos compañeros, uno de la UNP y un policía, donde los asesinaron de una forma brutal. Además de eso, secuestraron su grupo de campaña de un senador y también candidato. Entonces vemos que no ha surtido ningún efecto. Vemos cómo asesinaron los policías en el helicóptero. Vemos cómo constantemente están haciendo atentados contra bases militares y de policía. Ahora están utilizando drones, o sea, se han sofisticado en el uso de herramientas para generar violencia, muerte y destrucción. Y también quisiera preguntarle, ¿cree que este gobierno, el primer gobierno de izquierda, ha debilitado la moral de las fuerzas militares? Totalmente, porque antaño pues eran contra ellos contra quien se combatía. Ellos fueron los de la toma del Palacio de Justicia, también de una embajada y también del robo de unos fusiles en el Cantón, donde asesinaron un grupo de militares. También los secuestros. De hecho, pues por esas razones que les llaman el cacas al actual presidente Petro,
porque los secuestrados los metían le hacían una excavación en la tierra y él se poposeaba sobre ellos. Entonces, pues es pues un poco como difícil que personas que han pertenecido a las fuerzas militares y de policía tengan por jefe a uno de sus antiguos contrincantes. Haciendo un análisis general del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cuál cree usted que ha sido, digamos, el mayor desacierto, pero si también puede reconocer algún acierto de este gobierno? Desacierto la corrupción, porque supuestamente venían al cambio, pero no sé qué tipo de cambio. Vemos los camiones de la Guajira, vemos escándalos constantes, vemos que se han creado una cantidad de puestos burocráticos absorbiendo el presupuesto de la nación, donde este presupuesto debería ser empleado en vías de comunicación, en hospitales, en carreteras, en educación, en deporte, en una cantidad de cosas que realmente le sirvan a la ciudadanía. Pero lo que se ha dedicado es a comprar nuevamente la votación a través de puestos. Por cada puesto que da, una familia queda agradecida. Entonces, es una generación multiplicadora de posibles votantes. Hablando de su proyecto político, John, ¿qué cree usted que lo diferencia a usted de otros candidatos que también, digamos, le apuestan a la reparación de las víctimas? Que conozco la pobreza a fondo, que conozco la miseria, que conozco la violencia. Conozco la pobreza porque de niño vivíamos en una casa de cartón, de las calles de tierra, y sé cómo salir adelante. Sé qué es estudiar, sé qué es trabajar, sé qué es sacrificarse. Y conozco la violencia de fondo porque la he vivido y la he combatido. Conozco esos territorios nacionales a donde no llega la luz ni el agua y la gente pasa dificultades. Es una situación muy precaria. Entonces, al convivir con ellos, sé cuáles son las necesidades del pueblo y cuáles son las posibles soluciones que se les pueden dar. Hablando de las personas que sobran, entre comillas, del Congreso y las personas que deberían llegar al Congreso, ¿qué podría decirnos? ¿Quién cree usted o qué personajes o qué sectores cree que deberían salir ya del legislativo? Bueno, pues por fortuna salen estos exguerrilleros que pues ellos decían cuando estaban en la lucha armada que habían que hacer muchos cambios y realmente pasaron 8 años en el Congreso y no vimos ningún proyecto de ley de ellos. Entonces, esta lucha armada, esta izquierda radicalizada, perdió su sentido y hoy en día escasamente trabajan es por sentido, por condiciones económicas, digámoslo así, por intereses económicos. Vimos que ellos eran los que custodiaban de las rutas de la droga, pero cuando fueron capturados los grandes capos, ellos pasaron a convertirse en los grandes capos de la droga. También el tráfico de armamento y las extorsiones y toda esta cuestión que ellos efectúan en el territorio nacional, además de desplazamientos, mutilaciones, no, o sea, toda la cantidad de cosas que cometen. Hablando de los candidatos presidenciales a los que está apoyando su partido, el Partido Oxígeno, les dieron el aval a Juan Carlos Pinzón y al doctor Enrique Peñalosa. ¿A quién le apuesta usted para esas presidenciales y también cómo ve el panorama y las encuestas que se han conocido en los últimos días? Bueno, esto fue pues un acierto porque es un candidato, el uno, pues es ministro de Defensa, ex embajador y catedrático en temas de economía. O sea, tiene un amplio bagaje en temas de gobierno. Y también tenemos, pues por petición de el doctor Juan Carlos Pinzón al doctor Enrique Peñalosa, que también tiene experiencia en el manejo de del gobierno, digámoslo así, a través de sus dos alcaldías en Bogotá, donde repara el desastre que había dejado Petro, donde moderniza la ciudad, donde crea el Transmilenio, crea andenes, deja proyectado el metro, crea colegios, para crear una sociedad más igualitaria. Cualquiera de los dos es un gran candidato. En el tema de las encuestas, pues como en política no hay nada escrito, hemos visto en periodos anteriores, en candidaturas anteriores que marcaban el 1% y terminaron siendo presidentes, dejando por detrás a los favoritos. Entonces, pues toca esperar, aún falta tiempo y el tiempo nos dirá a quién escogen los colombianos. Para las personas que no lo conocen un poco también, ¿quién es John Frank Pinchao? ¿Qué le podría contar usted a los colombianos de su historia y qué le podría aportar de nuevo al Congreso? Claro que sí, bueno, John Fran Pinchao es un colombiano de a pie, que pues hijo de un maestro de construcción, pues que ya nos abandonó, ya murió mi padre hace 5 años.
Mi madre pues también aún nos acompaña, miembro pues, de 6 hermanos, tengo 5 hermanas, conmigo 6. Em, Salimos de la pobreza a punta de trabajo. Hoy en día se han profesionalizado muchas de ellas, algunas con especializaciones, maestrías, otras con doctorados. En mi caso, pues escogí el camino de la policía, pero también estando siendo policía, pues intenté también ir a la universidad. Fui pues antes del secuestro y posteriormente al secuestro también. Em, y es un colombiano que ha luchado constantemente, como luchan cada uno de los colombianos, como los que se levantan a la madrugada, llevan una coquita para con el almuerzo para el trabajo. De esos colombianos que sueñan con tener una casa, inicialmente tener un televisor, un equipo de sonido, posteriormente tener una casita, y ir al exterior algún día. Ese es el colombiano de a pie, el colombiano que represento, es esa cantidad, ese más de 90% de colombianos que salimos de la nada, que luchamos día a día para seguir adelante y para construir un país mejor. John, muchos hablan en el país del perdón y quisiera preguntarle si usted ya logró perdonar a las personas que lo secuestraron. Hay dos conceptos. Yo siempre que me preguntan sobre el perdón, me remito al Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II fue objeto de un atentado y capturaron a quien le disparó. Y a ese personaje pues lo metieron en una cárcel y después el Papa fue a la cárcel y le dijo, yo te perdono, pero es un perdón espiritual, es un perdón religioso. Pero él también, a nivel terrenal, pues también tiene una deuda con la justicia. Y el Papa no pidió que los carcelaran, ¿no? Pues, cometió ese error, sígalo pagando. Y espiritualmente, pues el perdón espiritual. O sea, usted quisiera que esas personas estuvieran no en el Congreso, sino en la cárcel, pero de corazón usted siente un perdón hacia ellos. Es una cuestión espiritual. O sea, cuando uno como que deja todo eso en manos de Dios, Ujú. entonces como que deja de mortificarlo a uno y lo coge, coloca todo ese odio, ese sed de venganza, toda esa cantidad de cosas, la coloca en manos de Dios y le dice, Dios, haga usted con esto lo que quiera, lo que es. Y se siente como liberado de eso. O sea, que Dios se encargue como de hacer justicia frente a eso. Ok. John, también, ¿cómo sería Ingrid Betancourt nos contaba la semana pasada que la tuvimos acá también lo difícil que es volver a estar en el ojo público después de todo lo que ustedes vivieron. ¿Siente que es necesario estar en el ojo público para llevar esa lucha que ustedes quieren llevar con este partido? Sí, claro que sí, es necesario que la gente sepa que aquí tiene un grupo de colombianos, Sofía Gaviria, que es nuestra cabeza de lista, hermana del exgobernador de Antioquia, que la guerrilla secuestró y asesinó. Entonces es un grupo de víctimas de la guerrilla. Tenemos a Daisy Guanaro, también una niña que la secuestraron a los 11 años y Sandra Ramírez la hizo desfilar en trajes menores delante de los que están hoy sentados en el Congreso borrachos y la utilizaron como instrumento sexual. Tenemos a la misma Ingrid Betancourt, que pues, fue secuestrada, encadenada a un árbol durante muchos meses, donde tenía que consumir sus alimentos y al mismo lado dormir y al mismo lado le hacían una letrina. Em, pues en mi caso estuve 8 años y medio secuestrado por el grupo terrorista de las FARC hasta que tomé la decisión, gracias a Ingrid Betancourt, de fugarme de la selva amazónica y lograr mi libertad tras 17 años de trasegar en la selva. ¿Cómo fue ese escape, John? ¿Qué puede contarnos de eso? ¿Usted todavía recuerda con detalle todo lo que pasó? Mire que dicen que en psicología que cuando uno va olvidando es cuando uno se está curando y Mm. hay episodios que como que empiezo a olvidar un poco, pero pues sí, en sentido general tengo pues, la película clara. Esto sucede, pues, uno desde el primer día que lo secuestran, la intención es volarse, pero para ese entonces el presidente Andrés Pastrana había despejado una zona tan grande como Suiza, donde los guerrilleros pues tenían todo el campo allí y lo que hicieron fue fortalecerse militarmente. También hicieron campos de concentración al estilo de los campamentos nazis, con alambres de púas y también nos sometieron a encadenamiento, una cadena de metal pues con un candado, en la punta un secuestrado y en la otra punta otro secuestrado. Pasan los años, pasa el tiempo y tuve la oportunidad de conocer a Ingrid Betancourt, ya cuando dejan en libertad a un grupo de policías y militares y empiezan a secuestrar políticos. Y es allí cuando ella me cuenta pues de su vida, de su juventud, de sus estudios, sus cargos, pero lo más importante que me llega a contar es que se había fugado hasta ese momento 4 veces. Y yo pues, me sorprendí porque una mujer, pues uno dice que cuna de oro, que política,
que con billete, pues, o sea, una cantidad de cosas que para uno como policía, pues, los ve uno en un pedestal. Claro. Y me dice eso, y ella pues físicamente delgada, débil, y mentiras, pues que tiene una fortaleza impresionante, y se había fugado 4 veces. Es allí cuando me invita a fugarme, yo le acepto de inmediato, y se da una quinta fuga para ella y Luis Eladio Pérez, senador también de la República, que estaba Mm. secuestrado con nosotros de Nariño, y pues en esa fuga no me pude ir, a pesar de que la habíamos preparado. Esas fugas son una operación militar. Hay que prepararlas al dedillo, milimétricamente, Milimétricamente. o si no, pues se Claro. fracasa. Compañeros intentaron, algunos los asesinaron, otros por fortuna pues no los asesinaron, los devolvieron nuevamente al grupo. Hubo compañeros que duraron un mes en fuga, hasta que nuevamente Los capturaron. sí, les brindaron un almuerzo en una casa, y la señora era miliciana. Los milicianos que tienen una finca con vaquitas, con todo, pero son guerrilleros. Inmediatamente llamó a la guerrilla, y a los minutos ya estaba la guerrilla capturándolos de nuevo. Mm. Ingrid, ya de la quinta fuga de Ingrid, duró 5 días, la traen nuevamente al campamento con Luis Eladio Pérez. Abandonamos la idea de fugarnos hasta que llegó en diciembre de 2006, y revivimos la idea de fugarnos a raíz de que un niño guerrillero se sentó y se quedó dormido, y ahí empezamos nuevamente la preparación de la sexta fuga para ella, la segunda para Luis Eladio, y la segunda preparación mía, y pues la primera fuga que tuvo éxito. John, al escucharlo hablar, quisiera preguntarle si todavía usted recuerda eso con dolor. ¿Lo ha venido superando? Por supuesto, usted tuvo que haber sido, digamos, o de haber tenido todos estos años un tratamiento psicológico, porque eso no es nada fácil. Pero, ¿cómo lo cuenta usted después de tantos años? Ya se cuenta con tranquilidad. Pues el tratamiento médico pues realmente fueron 2 citas, porque tuve que viajar a Estados Unidos. Ujú. Entonces ahí se rompió el tratamiento psicológico. Y posteriormente, pues hace poco, pues intenté nuevamente retomar eh, pues las visitas al psicólogo, Ujú. pues por eso y otros temas. Y ya, pues siente uno como una tranquilidad. Pero lo que sí me sirvió fue una vez que fui a dar una conferencia en una empresa donde trabajaba mi sobrino, y me dijeron, no le vamos a pagar, le vamos a dar un regalo. Y yo, pues yo, pues, por hacer quedar bien a mi sobrino, pues yo fui a la conferencia, y resultaron que me dieron una cajita ahí de cartón con 2 vasos. Y yo dije, esta gente con todo ese dinero y me regala solo 2 vasos. Y cuando la abrí, no mentira, pues tenía una botella de whisky ahí. Yo casi no bebo. Yo lo máximo que bebo son 3, 4 cervezas por ahí, y ya, con eso tengo, o sea, no bebo mucho. Y, y esa vez, pues, me dio por tomar whisky, y ahí sí, como dicen, se me ampolló la boca. Entonces, me puse un poquito mal, y ese día sentí que como que a través del llanto como que logré Se liberarme, liberó, liberarme de todo eso que tenía. Y uno pues de hombre, que con los hombres no deben llorar, pero claro. y uno como que se guarda eso, y pues a veces pues, no sé, el cuerpo lo dice, el cuerpo lo saca, y siente uno una liberación de todo ese dolor. ¿Qué secuelas le dejó ese secuestro por 8 años, John? Pues la desconfianza en la gente. Uno a veces, y máxime pues cuando sale uno y llegan y le roban lo poquito que uno tenía medio, pues lo poquito que le habían ahorrado en la policía a uno, entonces lo estafan a uno, entonces como que uno llega y va perdiendo más la confianza en la gente. También algo pues como la reacción a sonidos. Cuando, Fuertes. sí, cuando por ejemplo voy caminando y en algún lugar hay una cancha de tejo y hacen mecha, y yo como que Se intento es como pone protegerme, nervioso. y toda la gente, ¿y usted qué le pasa? Está como loco. O un portazo, o cayó una tapa, o algo así, como que uno sí intenta inmediatamente protegerse. Claro. Mm. ¿Tiene algún recuerdo marcado en su memoria sobre esa situación que usted pasó? Pues del cautiverio, el día que llegó una operación militar, llegaron aviones, helicópteros, y uno de los helicópteros se posó sobre el campamento. Y entonces, en ese entonces estábamos en hagan de cuenta, pues un espacio como este. Entonces, 2 paredes de madera y 2 paredes de alambre de púa. Y cuando estaba el helicóptero sobre nosotros, la guerrilla hizo una formación pues por el lado de los alambres de púa en L, y nos estaban apuntando hacia adentro. Mm. De tal forma que si llegase a bajar alguien con soga del helicóptero, Los mataban. y ya nos tenían advertidos, decían, de aquí no nos van a llevar vivos. O sea, de aquí no se los llevan vivos. Entonces, ese día sentimos que era nuestro último día, una de las tantas veces. La otra vez fue cuando liberaron a los subalternos, Mm. y nos colocaron un cordel blanco a unos y un cordel negro a otros. Como marcándolos. Sí, y nos pensamos que era que se habían acabado los cordeles de tal color, no nos importaba, íbamos para la libertad supuestamente.
y cuando empezamos en fila india, ellos siguen derecho en un momento y a nosotros nos desvían y nos empiezan a meter en selva virgen. Y después de que pasó todo eso, coincidimos con todos. Todos coincidimos que ese día pensamos todos que nos iban a matar también y nos iban a dejar enterrados en la selva. John, ¿cómo ha logrado reconstruir su vida después de estar 8 años en cautiverio, volver a ver a su familia y ahora tratar de involucrarse en la política? ¿Cómo ha logrado reconstruirse desde el día de su liberación? Pues a diferencia de un secuestro extorsivo, ese secuestro como era político, Mm. por ejemplo, he hablado con personas que han sufrido secuestro extorsivo y pues quedan en la ruina y para ellos es más difícil recomponerse. Yo pues vengo y tengo el cobijo de mi familia, que siempre estuvieron pendientes, siempre estuvieron constantes. Tengo el cobijo pues de mi institución, la Policía Nacional, en cabeza de mi general Naranjo en ese entonces, que me brinda todo el apoyo y cobijo de la institución. Y también pues por el acto pues que en las condiciones en que se dio la libertad, pues tengo el cobijo de muchos colombianos pues que me manifiestan su admiración y su cariño y yo creo que todos esos elementos que concluyeron pues para que la recuperación fuera más rápida, a diferencia pues de otros compañeros que incluso terminaron en la muerte. Candidato, y ya para finalizar, ¿qué mensaje le envía a los colombianos? ¿Cuál debería ser, digamos, o más bien, por qué la gente debería darle ese voto de confianza en las próximas elecciones del 8 de marzo? Claro que sí, como les dije, no es un proyecto personal, es un proyecto de partido. Es una lista cerrada donde hay personajes bastante valiosos que ya le han aportado al país. Sofía Gaviria, ex senadora. Está Óscar Ortiz, es ex SAR anticorrupción. Está un pastor, David Reyes, de la Costa. Está el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Está la ministra de Trabajo, creadora de Mi Casa Ya, Beatriz Uribe. Está una víctima de la guerrilla, Daisy Guanaro, y también del grupo Rosa Blanca también. Tenemos periodistas, tenemos médicos, tenemos científicos, bacteriólogos, tenemos antropólogos. Bueno, es una mezcla de todos los sectores que le pueden aportar mucho al país. Entonces los invitamos este 8 de marzo a que nos acompañen marcando el logo de oxígeno en el tarjetón. También tenemos la consulta, la gran consulta, donde tenemos dos candidatos, a Juan Carlos Pinzón y al exalcalde Peñalosa, donde esperamos también nos acompañen. Y también les tenemos lista a la Cámara en coalición. Y tenemos también pues listas en diferentes departamentos, en Sucre, en Boyacá, en Antioquia, en el Caquetá, en el Amazonas, no, en La Guajira. Entre otras, se me escapan unas, pero pues espero que nos puedan acompañar. Tenemos unas propuestas para el bienestar de todos los colombianos, para que este país salga de la pobreza, salga de la miseria. Y también los invito a que vean la historia de Singapur. Es una historia muy bonita, de un país que estaba en la pobreza absoluta y hoy en día es un país bastante próspero. Bueno, pues es John Frank Pinchao, candidato al Senado por el Partido Oxígeno. Gracias por acompañarnos en quienique.com y por supuesto mucha suerte en esas elecciones del 8 de marzo. No, a ti, Sandra, muy amable. Muchas gracias por este espacio y por esta invitación.